Bien, entonces vamos a empezar. Dada la función f de x, y igual x 2/3, y igual y a la 2/3, hallar las derivadas de segundo orden. Ya. Entonces vamos a ir apartado por apartado. Entonces yo tengo esta función, z igual f de x, y. Listo, yo tengo esta función. Entonces, hallar las derivadas de segundo orden es primero hallar las de primer orden, es decir, la derivada parcial respecto de x y la derivada parcial respecto a y. Si derivamos respecto de x es como que y es constante, entonces el segundo sumando para esta primera operación no existe, y derivo esto respecto a x. Sería 2/3, x a la menos 1/3, ¿sí? Por derivada de x. Vamos a ponerlo un poquito más vistoso. Esto será 2/3 raíz cúbica de x. Y lo mismo hacemos con la derivada parcial respecto de y. Sí, sería entonces 2/3 y a la menos 1/3. Entonces esto es 2/3 raíz cúbica de y. Entonces estas son las funciones de la derivada. Ahora, la de segundo orden nace, por ejemplo, a esta, aplicarle otra vez la derivada respecto de x. ¿Sí? Si derivamos esto respecto de x, obtendremos la fx, que fue de donde estamos empezando, x, que quiere decir he derivado otra vez respecto de x. ¿Ya? Eso quiere decir esos subíndices. Entonces aquí sería menos 2/9 x a la menos 4/3. ¿Sí? Eso sería la fxx. Y aquí la fyy sería esta que es la fy, derivarla otra vez respecto de y. ¿Sí? Esa sería la fyy. Entonces sería menos 2/9 x a la y a la menos 4/3. Bien. Y por último, la que me falta, que es la derivada mixta, que sería la fxy, o que por el teorema de Clairaut es lo mismo a la fyx, ¿sí? Me va a dar lo mismo. Entonces aquí yo derivo, por ejemplo, si esta ya la derivé respecto de y, la derivo respecto de x. Si yo observo esta función, como no aparece la letra x por ninguna parte, su derivada mixta sería 0. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la respuesta del primer apartado, las derivadas de orden superior. Y esta de aquí. ¿Me podría repetir la última parte de la derivada mixta? Ya, pues es derivar esta función respecto de x para obtener la derivada mixta. Si yo derivo esto respecto de x me da 0 porque no está la letra x. Ya, ya. Ya entendí. Ujú. Gracias. Listo. Igual si hubiera hecho con esta. O sea, como esta es la fx, la tendría que derivar respecto de y para obtener la derivada mixta. Y como en esa expresión no está la letra y, también me da 0. Se cumple el teorema de Clairaut. ¿Sí? Eso es lo que estoy explicando aquí. ¿Ya? Bien, ese es el apartado A. Vamos con el apartado B. La función es diferenciable en todo su dominio, explique. Ya. Vamos a ver. Primero, la función en cuestión, que me están preguntando quién es la función diferenciable, es esta de aquí. O sea, esta, si hacemos los análisis de los tres pasos, en todo esto, por ejemplo, tiene un dominio igual a r cuadrado. O sea, yo puedo ingresar cualquier valor. ¿Por qué? Porque esto, si yo lo descompongo, me da x al cuadrado, raíz cúbica más raíz cúbica de y al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuándo es que vale esa condición? No, que lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Cuando esta condición vale siempre y cuando el radical, es decir, el numerito que está en la raíz, sea par. Pero en este caso, como es impar, esta condición no va y yo puedo meter a esa raíz cualquier número. ¿Sí?
Entonces, cuando tengo nx y n es impar, entonces x puede ser cualquier valor. Que en otras palabras es lo mismo poner pertenece a los reales. ¿Sí? ¿Ya? Igual entonces con y. Por eso es que puede ser que valga cualquier valor. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Para afirmar la primera condición de la diferenciabilidad. Es decir, si puedo usar cualquier par ordenado para meterme en la función es continua. Y si es continua, ya cumplió una condición de la diferenciabilidad. Ahora, no porque sea continua quiere decir que sea diferenciable. Hay que tener cuidado, ¿sí? Continua es una condición de la diferenciabilidad, pero no es la condición absoluta, sino que hay que ver otra condición. Entonces, la segunda condición, primero es la continuidad, la segunda condición es ver la existencia de las funciones derivadas. Entonces, tengo que ver si existe algún punto que impida que yo opere esta función. 2 sobre 3 raíz cúbica de x y acá también 2 sobre 3 raíz cúbica de y. Entonces, es como si esta fuera una nueva función y yo analizo la continuidad de esta función, ¿no? Es como que analizamos la continuidad, ¿sí? Entonces, si yo analizo la continuidad de esta nueva función, que es la derivada, observo que, por ejemplo, el denominador, es decir, el 3 raíz cúbica de 3 debe ser diferente de 0, lo cual me lleva a concluir que x debe ser diferente de 0. Quiero decir que todos los pares de puntos, en todos los pares de puntos donde x sea 0, no será continua esta función. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Que la función anterior no sea diferenciable. ¿Sí? Esa es la conexión. Al no ser f sub x continua en x igual 0, entonces f de x, y, o sea, la función original, no es diferenciable en x igual 0. ¿Sí? Bien, ese sería la primera observación. ¿Alguna duda? Todo claro. Y hacemos el mismo razonamiento para el otro, o sea, acá vemos las condiciones de él. O sea, de aquí la condición que se extrae es que y es diferente de 0. Entonces, va a ser una conclusión similar, solo que mira cómo se van a adaptar los subíndices. Copiar, pegar. Ya está. Entonces, aquí ya no sería f sub x, sino sería f sub y, porque de ese estamos hablando ahora. Al no ser f sub y continua en y igual 0, entonces f de x, y no es diferenciable en y igual 0. Entonces, ahora sí, agrupando esta primera y esta segunda, sería f de x, y es diferenciable en todo r cuadrado, a excepción de los puntos x igual 0 o y igual 0. O sea, esa es la condición. O sea, es diferenciable en todo el dominio de sección en las coordenadas, ¿sí? Es diferenciable en todo r cuadrado de sección de aquellos puntos que tengan x cuadrado y y cuadrado. X0, perdón, y Y0, ¿ya? Es por eso que hay que tener ese cuidado, ¿ya? Bien. O sea, Nos- ingeniero, si es continua, necesariamente no tengo No que es pensar. diferenciable, no necesariamente. Ah, ya, Acuérdate siempre de la función valor absoluto. claro. La función valor absoluto, por ejemplo, es una función continua. O sea, si yo dibujo su gráfica, la función valor absoluto es así, ¿no? Y igual valor absoluto de x. O sea, yo veo ningún huequito. Acuérdate que continuidad veíamos si tenía algún hueco la función. Yo aquí veo que esta función, la que está de rojo, que es la valor absoluto, no tiene ningún hueco a lo largo de toda la función. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en este punto? En este punto no hay derivada.
¿Ya? Como no hay derivada, como no hay derivada, entonces no es diferenciable aquí. Pero mira, la función toda, en todo su dominio es continuo. ¿Ya? O sea, acuérdate, diferenciable hace referencia a que la derivada exista. Y continua hace referencia a que la función exista. ¿Ya? Ahora sí, Sí, más claro. ya. Ahora, así brevemente una pincelada, te voy a mostrar cómo es esa función que acabamos de ver para